pantalla, bien la presentación. ¿Ven la presentación? Profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hay algunas personas que tienen problemas para conectarse. Me parece que es la conexión de ellos, ya que aquí hay 35 personas ya ingresadas. Es el mismo link de ayer. Entonces, no sé por qué tendrá inconveniente. En todo caso, pues estamos grabando. Ok, vamos a ver las patologías del oído interno, como habíamos quedado. Ustedes saben que el oído interno está situado en el espesor de la porción petrosa del hueso temporal, más exactamente a nivel medial de la cavidad timpánica. Ya sabemos que contiene el órgano vestibulococlear relacionado con el sonido y el mantenimiento del equilibrio. O sea, son dos funciones: la recepción del sonido, la interpretación en parte del mismo, no, la conducción del mismo más bien, porque la interpretación la hace el cerebro, y el mantenimiento del equilibrio a través de la zona vestibular, ¿cierto? Con la ayuda de esas diferentes estructuras que nos permiten pues mantener un estado de equilibrio. Comprende laberinto óseo y laberinto membranoso. Hay una parte dura y una parte semiblanda, ¿verdad? Que se correlaciona pues con esas mismas funciones que cumple, la de la recepción del sonido y del mantenimiento del equilibrio. El laberinto membranoso contiene un líquido llamado endolinfa, ya todos ustedes saben, suspendido dentro del laberinto óseo, que contiene otro líquido llamado perilinfa. El espacio que separa el laberinto membranoso del laberinto óseo se llama espacio perilinfático. Pues eso a tener en cuenta para las patologías vestibulares que vamos a mencionar más adelante. Entonces aquí tenemos anatómicamente la ubicación de todo el hueso en la parte medial del hueso temporal, en su parte petrosa. Tenemos anatómicamente la cóclea, los conductos semicirculares y el vestíbulo, que son pues las estructuras más importantes del oído interno. Aquí pues tenemos la porción petrosa, que es donde se inserta el oído interno, y la porción mastoidea. Recuerden que está exactamente detrás de la oreja. Recuerden que cuando pues hay un proceso infeccioso, otitis media, otitis externa, pues esa porción mastoidea se inflama, ¿verdad? Se produce lo que se denomina la mastoiditis. Tenemos el orificio del conducto auditivo interno, foramen magno, el orificio por donde se encuentra la base del cráneo, donde se asienta pues la unión de la columna vertebral con el encéfalo. Cabe mencionar pues que cualquier daño a nivel de esta estructura del foramen ovario, del foramen magno, perdón, representa un daño enorme para toda la economía del cerebro. Un hematoma a este nivel, un trauma a este nivel, va a producir edema, inflamación. Y recuerden pues anatómicamente que aquí están todos los centros autonómicos del cerebro, los que controlan la respiración, los que controlan la frecuencia cardíaca, se encuentran aquí. Cualquier trauma a este nivel, cualquier daño a este nivel va a afectar la respiración y la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces tenemos acá la escama del hueso temporal, que es una de las partes, por decirlo así, más delgadas del todo el sistema óseo del cráneo. Y bueno, entonces para la ubicación anatómica. Aquí para a manera de información, la silla turca, que es donde se ubica la hipófisis. Bueno, entonces ahí tenemos de manera más detallada la estructura del nervio coclear, que consiste en una lámina espiral ósea que se adhiere a ese nervio coclear, acompañado del ganglio espiral de borde de corte. Este es el ganglio espiral. Tenemos allí la membrana vestibular,
la membrana tectórea, el surco espiral interno, las células del borde, aquí en donde se inserta el nervio coclear en el ganglio espiral, con sus ramificaciones. Y pues esto pues para mostrar un poco cómo se subdivide de manera detallada la anatomía. Todo lo que tiene que ver con los ligamentos, las membranas basilares, las células ciliares y la rampa timpánica. Entonces, el conducto auditivo interno es un conducto óseo situado en la cara posterior de la porción petrosa. Por aquí lo vimos. Está dividido en 4 áreas específicas, deprimidas, de todas formas defositas. Entonces tenemos el área de nervio penetrante facial, intermedio, perdón aquí que se corrió un poco, el área coclear, del nervio coclear, las áreas vestibulares superior e inferior, y por ahí pasa el nervio vestibular. Aquí se me corrió, no sé por qué. Bueno, entonces tenemos el laberinto membranoso, se subdivide en sáculo y utrículo, ¿verdad? Ahí tenemos las subdivisiones de los conductos. Tenemos el conducto semicircular con la ampolla membranosa anterior. Tenemos el conducto coclear. Se recibe ese nombre por esta forma, ¿verdad? Tenemos el sáculo, las máculas, el saco endolinfático. Tenemos las otras estructuras que son los conductos endolinfáticos, el semicircular lateral y el semicircular posterior. Bueno, aquí tenemos pues el paso del nervio coclear y vestibular a través del conducto auditivo interno, que va hacia el conducto coclear hasta los cortes del ganglio espiral, ¿cierto? Y el ramo del nervio vestibular, ¿verdad? Que va hacia los conductos, el conducto semicircular. Otro detalle más del conducto coclear: forma de tubo prismático triangular enrollado de la misma manera que un conducto óseo. Las 3 paredes, pared lateral, pared superior y pared inferior. En resumen, pues vasos y nervios del oído interno, las arterias, está irrigado por la arteria laberíntica auditiva interna, que es rama de la arteria basilar. Y las venas, está drenado por la vena laberíntica, la vena del acueducto del vestíbulo, la vena del acueducto de la cóclea y, como vieron anteriormente, inervado por el nervio vestíbulo coclear. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la patología vestibular. Aquí me están escribiendo. Ok, ya por aquí le voy a dar un dato a la compañera. Bueno, entonces vamos a ver las diferentes patologías vestibulares, las diferencias que hay entre cada una. El vértigo, que es una sensación. Es una sensación de movimiento rotatorio, o sea, la cabeza se mueve alrededor de las cosas que están en el medio, ¿verdad? Y el paciente presenta dificultad para mantener el equilibrio, para la marcha y para relacionarse con el medio. La palabra vértigo proviene del latín vertiginis, que significa movimiento circular. Entonces, esa es la definición. A diferencia del mareo, ya sabemos que el vértigo es la sensación de falta de estabilidad. Ilusión de movimiento. Vértigo quiere decir movimiento circular. Y que el paciente refiere que las cosas dan vuelta a su alrededor, ¿sí? Y es él quien gira alrededor de las cosas, o es el que gira alrededor de las cosas. En cambio, el mareo, no hay esa sensación
de dar vueltas o moverse alrededor de las cosas, o que las cosas giren alrededor de uno, sino que hay una sensación de desvanecimiento, la cabeza flota, no se acompaña de sensación de movimiento. Esa es la sensación subjetiva del mareo. En el vértigo puede ser de origen multifactorial, puede deberse a enfermedades vasculares, puede deberse a un trastorno neurológico convulsivo, puede deberse a patologías migrañosas, las cefaleas constantes, a procesos ya instaurados, a procesos que tienen que ver ya con el parénquima, ya con estructuras tisulares, ya con tejido, en el cual hay crecimiento y puede haber compresión de todas estas estructuras vestibulares que te pueden causar ese vértigo. Y generalmente esos procesos deben afectar el ángulo pontocerebeloso. ¿Qué es el ángulo pontocerebeloso? Bueno, el que les decía, aquí pues se ubica, está aquí, pues, como pueden ver, el cerebelo, ¿no? Y hay una comunicación entre el puente del encéfalo y el cerebelo. Entonces, a ese nivel, si se produce una masa, por ejemplo, un tumor linfático, por ejemplo, un osteosarcoma puede ser también, que produzca movimiento, que produzca aumento de la presión de los tejidos que estén a nivel del puente y el cerebelo. Entonces nos pueden ocasionar esos trastornos de sensación vertiginosa. Ya no se conserva el equilibrio como tal, porque está afectado por una de estas patologías, cualquiera de estas patologías que estamos viendo. En cambio, el mareo se origina por ataques de ansiedad, por un síndrome anémico, ¿verdad? Si tenemos una hemoglobina de 7, de 6, de 5, no hay suficiente cantidad de oxígeno que llegue al cerebro, no se alimenta bien el cerebro de ese oxígeno porque no le está llegando y obviamente esas funciones de equilibrio se van a perder. La hipotensión ortostática, esto es cuando se da cuando una persona está acostada y se levanta repentinamente. Entonces, las presiones en ese momento se bajan porque el corazón no se da cuenta todavía que está de pie, está sentada, y no se genera el gasto cardíaco necesario para que las presiones arteriales se mantengan. Entonces la persona va a sentir un mareo secundario a esa hipotensión, se le va a bajar la presión y se provoca la sensación de desvanecimiento. Entonces estas son las causas del mareo, causas del vértigo. Otra característica del vértigo, cuando es muy fuerte, la persona no puede ni caminar ni pararse, a diferencia del mareo que puede hacerlo parcialmente. Y pues no existe la necesidad de acostarse para que el síntoma pueda mejorar en el mareo. A diferencia pues del mareo, el vértigo con frecuencia se debe a problemas del oído, generalmente del oído interno, y la afectación del nervio vestibulococlear, como lo acabamos de ver. Cualquier alteración, cualquier proceso que afecte el trayecto del nervio, ¿verdad? Porque fíjense que el nervio va hacia todas esas estructuras vestibulares que son las encargadas de mantener el equilibrio. Cualquier proceso que comprime el nervio, como un tumor, por ejemplo, como lo que hemos venido hablando, al comprimir ese nervio, pues ya la sinapsis va a ser interrumpida y todo este proceso, toda esta estimulación que lleva el nervio no va a llegar hacia estas estructuras que son las que ayudan a mantener el equilibrio. ¿Okay? Entonces,
la clasificación, pues tenemos el vértigo vestibular, que se divide en central y periférico, y el extravestibular. El periférico se da en un 44% de las personas. Generalmente se da por un trastorno a nivel interno del laberinto y a través de la afectación del octavo par craneal, desde el conducto auditivo interno hasta el bulbo. Entonces, era lo que veníamos diciendo, es la afectación del nervio vestibulococlear, en la cual pues hay una interrupción de la estimulación neuronal y por tanto se va a ver afectado pues todas esas funciones de equilibrio. Central, en un 11% de los casos se presenta. Dice que hay una afectación de las estructuras centrales, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la corteza cerebral. Bueno, esto en muchas ocasiones, en la mayor parte de los casos, es por alteración de las estructuras anatómicas. Por ejemplo, lo que veníamos hablando, la presencia de masas. La presencia de masas pues te genera un aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Y eso en mayor o menor grado afecta todo lo que es las estructuras neuronales, las estructuras arteriales, ¿verdad? Todo lo que es la circulación, y por ende pues puede producir pues, este tipo de trastorno como es un síndrome vertiginoso. Entonces, según la clínica, el vértigo periférico y central tienen algunas diferencias. El vértigo periférico puede ser rápido, de inicio súbito. De origen central puede ser lento y progresivo. En cuanto a la severidad del vértigo, el periférico es mucho más fuerte, es más marcado. En cambio, el central, con relación al periférico, es más leve. ¿Qué tanto se agravan por los movimientos? El periférico bastante frecuente, y en el central pueda que sí, pueda que no. Asociado a náuseas y diaforesis frecuente, en el central pueda que sí, pueda que no se presente. Dolor de cabeza o cefalea, en el periférico no se presenta generalmente, en el central sí se presenta generalmente. Recuerden que en el central pues, puede haber un daño en las estructuras del encéfalo, las principales, el encéfalo como tal, el cerebelo. Si hay alteración del equilibrio de la marcha durante la crisis, es periférico, y aquí en el central, permanente. Déficit auditivo, ¿verdad? En el periférico, frecuente, y en el central es raro porque no está dentro de las estructuras del oído, sino a nivel central. Hipoacusia o acúfenos, bueno, no refiere nada, puede que sí, puede que no se presente. El nistagmo en el periférico puede ser horizontal y es agotable. O sea, ese nistagmo como síntoma, como alteración en la dirección de movimiento de los ojos, ¿verdad? Se puede agotar, se puede terminar. Y en el central es bidireccional, se mueve hacia los dos lados, es variable y en la mayoría de los casos no agotable. Síndromes neurológicos, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, persona que se torna irritable, está ausente en el periférico, y en el central es posible, porque acuérdense que en este se afectan estructuras a nivel central, y en este pues se pueden alterar las estructuras a nivel vestibular. Síntomas vegetativos, síndromes vegetativos, náuseas, vómitos, palidez, aquí es frecuente en el periférico, y en el central son escasos. Recuerden pues que estos síntomas neurológicos, síntomas vegetativos, tienen mucho que ver más con la parte periférica, más con la parte vestibular. Bueno, la diferencia entre el nistagmo en el vértigo periférico, en la exploración de reflejo ocular, como es el nistagmo, en periférico y el central, hay unas variables, pues cambian según sea el tipo de vértigo.
verlo así de manera superficial. En cuanto al síndrome vertiginoso extravestibular, por ejemplo, hay causas como las visuales, ante esas personas pues, que no toleran las alturas, el uso de lentes que no fueron bien medicados, ¿verdad? Y cuando tenemos alteraciones visuales con el movimiento, cinetosis. Esas personas que de pronto van viajando y de pronto se ponen a ver o a observar hacia la carretera o hacia los árboles o hacia la naturaleza y empiezan a presentar este tipo de trastorno. Somatosensorial, una patología de la tabes dorsal, en la cual pues si hay una alteración de tipo somática, es decir, que exista una enfermedad de tipo somática, ¿verdad? Derive en un vértigo, por ejemplo, un cuadro de un síndrome coronario agudo, por ejemplo, un paciente que esté sufriendo un infarto, puede desencadenar trastorno vertiginoso. Un paciente que sufra un choque hipovolémico, es decir, se le baje la presión, también puede sufrir un síndrome vertiginoso. Neurológico central, también aquí entran los tumores, las hemorragias intracraneanas, las malformaciones y trastornos como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del colágeno que viene propiciada por el sistema inmune. Es una autodestrucción de los tejidos, que todavía no se sabe por qué, por parte del sistema inmune. El mismo sistema inmune autodestruye el organismo. Bueno, psicogénico, vértigo postural, de origen fóbico, trastornos de conversión, es decir, son todas aquellas personas que de alguna u otra manera su vértigo es de origen psicogénico. Entonces se dice que este es un tipo de vértigo extravestibular. Pero ¿qué usamos para mejorar el vértigo? Bueno, hay una serie de medicamentos. Déjenme ver aquí. Bueno, parece que está alguien entrando. Interrumpo aquí. Bueno, no va ninguno. Bueno, el uso de antihistamínicos, los calcioantagonistas, por ejemplo, el uso de antihistamínicos como la biodramina o dimenhidrato, como lo conocemos aquí en nuestro medio, una dosis de 1 a 2 comprimidos cada 12 o cada 8 horas. La betahistina, que es el mismo Verum, se consume 1 a 2 comprimidos cada 8 horas o cada 12 horas. El uso de las benzodiazepinas, el diazepam, por ejemplo, 5 a 10 miligramos cada 8 horas. El uso de clorpromacina, a una dosis de 25 miligramos. El uso de antieméticos, por ejemplo, uno que conocemos mucho, que es el placilo, la metoclopramida, 10 miligramos vía oral cada 8 horas, o endovenoso de 100 miligramos cada 12 horas. Perdón, 10 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas. Y bueno, descubrir realmente, como hemos visto, el tratamiento, la causa, ¿sí? La causa de ese vértigo. Y generalmente uno lo que busca es el tratamiento específico de la enfermedad de base que está causando ese vértigo como tal. En el caso pues de los tumores, de las hemorragias intracraneales, ¿cómo podemos buscar esa causa? Con imágenes, con exámenes imagenológicos, las tomografías, la resonancia. Entonces pues la única pues manera en estos casos de resolver ese trastorno vertiginoso es buscando la causa y tratando esa misma causa. Laberintitis.
inflamación localizada o difusa de las estructuras contenidas en las cavidades laberínticas. Esto puede tener un origen vírico o infeccioso, ¿verdad? Como consecuencia de una patología de la vecindad, o sea, de los tejidos y los órganos que están alrededor. Entonces, las complicaciones asociadas a la evolución de las lesiones infecciosas e inflamatorias son bastante frecuentes, sobre todo en procesos crónicos coleosteatematosos. Entonces, a tener en cuenta que la mayoría de la inflamación, de las causas de la inflamación del laberinto, es por cuadros infecciosos, tanto víricos como bacterianos, y que generalmente provienen de las estructuras aledañas, las estructuras vecinas. Aquí pues corroborando esa información, la inflamación o la infección laberíntica se puede desarrollar por un proceso crónico como una otitis media crónica. Entonces, ¿qué se produce ahí? Una erosión ósea que pone en comunicación el oído medio con el oído interno, y a través de esa vía se van las bacterias, se van los virus, se van los hongos y llegan hasta el laberinto. Y generalmente la patología que favorece esa comunicación de gérmenes es la otitis media con colesteatoma. Epidemiológicamente, hay laberintitis que se desarrollan por otitis media aguda, que más que todo se desarrollan en niños por todas esas alteraciones anatómicas vasculares que se puedan presentar. También se puede presentar por aquellas intervenciones que uno hace en el oído medio, y que por una u otra razón, pues en procedimientos como la esteapedectomía o implante coclear, se destape el oído interno y propicia la comunicación entre el oído medio y el oído interno. Entonces, esas otitis medias que se desarrollan a nivel del oído medio, esos cuadros infecciosos en el oído medio, se pasan porque abrimos una puerta hacia el oído interno. Okay. Entonces, tenemos otras características allí. También se puede dar una laberintitis a partir de una meningitis, o sea, un cuadro de infección de las meninges. Recuerden que las meninges son esas estructuras, son capas que protegen el encéfalo, aranoides, pia madre y dura madre, y que hay una conexión con el oído medio y el oído interno. Entonces, por medio del líquido cefalorraquídeo, en pacientes que tienen meningitis puede que haya una translocación, un traspaso de esas bacterias, de esos virus, hacia el oído medio, al oído interno. Otro caso es que se puede presentar una colección purulenta desde la cisterna aranoidea en la base del cráneo, que se puede extender hasta el laberinto por el conducto auditivo interno o por el conducto o el acueducto coclear. Y en estos casos, generalmente le da a los dos laberintos. En estos casos es bilateral, le da a los dos laberintos. En cambio, en la laberintitis de origen otogénico o de las otitis medias, ya sea recurrente o ya sea crónica o ya sea aguda, generalmente es de un solo lado. Un esquema de cómo se da la fisiopatología. Entonces, el cuadro infeccioso al inicio puede estar limitado y provoca inflamación limitada del lugar del laberinto. Producimos entrada de gérmenes. Entonces, hablamos de una laberintitis circunscrita, solamente afecta ese tejido.
Se asienta habitualmente en la pared externa del conducto semicircular y horizontal. Permítanme aquí, que esto me salió. Se vea bien, se asienta habitualmente en la pared externa del conducto semicircular y horizontal en las proximidades de la fístula. Si no accede, afecta todo el conducto auditivo, el conducto laberíntico, perdón, y se presenta una laberintitis difusa, es decir, afecta tanto al laberinto como a las proximidades. Bueno, entonces aquí tenemos unos ítems que son la epidemiología, de igual predominancia en hombres como en mujeres. Las causas, pues ya las hemos dilucidado, los traumatismos, las hemorragias intracraneanas, las meningitis, las enfermedades de los vasos sanguíneos, efectos secundarios a fármacos. Procesos como infecciones virales, las alergias, el uso del tabaco, el consumo excesivo de alcohol, los cuadros estresantes, pues disminuyen la capacidad de respuesta del organismo y eso constituyen factores de riesgo para sufrir esta patología. Entonces, dentro de la laberintitis podemos tener vértigo y mareo. Ya sabemos cuáles son las diferencias. Otros síntomas pueden incluir náuseas y vómitos, pérdida de la audición y la presencia de tinnitus. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Por medio de exámenes que evalúan el sistema nervioso y hacer un adecuado examen físico. Entonces tenemos la electronistamografía. Eso es para probar los reflejos, ¿sí? La estimulación calórica. Como ya habíamos mencionado, pues los exámenes imagenológicos nos descartan o nos confirman las causas. Una tomografía computarizada del cráneo o una resonancia de cráneo nos define muy bien si hay algún origen estructural. Se deben hacer pruebas de audición, ¿sí? Ya mencionábamos pues un examen específico que es la resonancia magnética de cráneo. La diferencia, bueno, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre la tomografía y la resonancia magnética? La tomografía pues es un examen simple en el cual pues se evalúa el parénquima cerebral. Y en la resonancia magnética cerebral se evalúa tanto parénquima como la vasculatura, o sea, arterias y venas. Se ven más específicamente aquí. La tomografía pues no muestra tanto, sino más bien el parénquima cerebral, no muestra vasos, es menos específico. Tratamiento. Bueno, sirven los antihistamínicos, por ejemplo la cetiricina, un antihistamínico no sedante, en dosis de 10 miligramos cada 12 horas, o 10 miligramos cada 12 horas, la clorfeniramina, 4 miligramos cada 12 horas, antieméticos como el dimetilhidrato, 50 miligramos cada 12 horas, o la metoclopramida, 10 miligramos cada 12 horas, o cada 8 horas. Sedantes como el diazepam y el clonazepam, y el uso de esteroides como la prednisolona o prednisona, es lo mismo, desarrollan un efecto farmacológico antiinflamatorio, ¿verdad? Cualquiera que sean las estructuras que estén comprometidas. Bueno, entonces, ¿qué puede seguir presentando el paciente ante un cuadro de laberintitis? Vómitos intensos. Generalmente los síntomas desaparecen al cabo de una semana y en 2 a 3 meses con el tratamiento con antihistamínicos, antieméticos, sedación, la persona puede mejorar por completo. Y pues se dice que en raras ocasiones la hipoacusia puede ser permanente, o sea, el compromiso de la capacidad auditiva.
Dentro del examen físico, romper laberíntico, o sea, paciente en posición de pie, firme, con los ojos cerrados. Paciente firme, con los ojos cerrados. Cuando existe una alteración vestibular, el sujeto tiende a inclinarse a un lado. Inclusive se puede caer. Eso ya se le denomina vértigo o romper laberíntico. El paciente generalmente se va hacia el lado contralateral de la lesión. Entonces tenemos por definición dos tipos de laberintitis, la laberintitis circunscrita y la difusa. En la circunscrita es la inflamación limitada del laberinto óseo y endostio, sin que se afecte el laberinto membranoso. Más frecuente la causa, el colesteatoma, que erosiona el uso a nivel del conducto semicircular externo, ya lo habíamos mencionado. Y el paciente presenta generalmente vértigo, nistagmo, puede o no existir disminución de la capacidad auditiva, conductiva. Y el diagnóstico pues se hace a través del examen físico también. Signo de la fístula es positivo, es decir, aplicamos lo que es durante el examen físico, miramos si hay alguna alteración a nivel del equilibrio, ¿verdad? Aplicamos la maniobra de Romberg y si tenemos este signo de fístula, es decir, salida de líquido linfático, se debe hacer el tratamiento quirúrgico. Tenemos una salida de líquido a través del conducto auditivo, se debe hacer tratamiento quirúrgico para evitar su progresión. La serosa. Entonces nada más tenemos irritación e inflamación del oído interno. También el cuadro clínico consiste en vértigo, nistagmo espontáneo hacia el lado afectado, hipoacusia neurosensorial leve, el paciente puede presentar hiperemia, aumento de la permeabilidad capilar, derrame seroso, es decir, la presencia de líquidos también. Generalmente evoluciona hacia la curación con el uso de antihistamínicos, el uso de antieméticos. ¿Cómo se hace diagnóstico? El examen físico, por supuesto, y es caracterizado por la hipoacusia neurosensorial. Tenemos que hacerle un examen, una audiometría, en la que presenta una hipoacusia más que todo para las frecuencias graves, más que para las agudas. Sensación de inestabilidad, vértigo posicional y episodios agudos de vértigo. El paciente puede presentar nistagmo hacia el lado de la lesión y el Romberg, que veníamos hablando, hacia el lado contrario. O sea, si la lesión está de este lado, el Romberg va a ser para el lado contralateral. Si la lesión está del lado derecho, el Romberg va a ser para el lado contralateral. ¿Ok? Profe, disculpe, Cuénteme. ¿qué es hiperemia? La hiperemia es el enrojecimiento, es el eritema del tejido. ¿Ya? Es el eritema del tejido. Eso es un término muy general. Es la presencia o enrojecimiento o eritema del tejido. Y eso se debe al aumento del volumen de sangre hacia ese tejido, ¿verdad? Eso generalmente, pues, únicamente se ve es con el examen físico directo hacia el laberinto. Es el aumento de la circulación hacia ese tejido. Y por eso se ve más rojo. Bueno. Laberintitis purulenta, bueno, ya hay presencia de gérmenes,
es la penetración al laberinto de gérmenes que producen infección o inflamación. Esa infección progresa y el oído interno se llena de pus y destruye los epitelios sensoriales que todos ya conocemos a nivel anatómico. Entonces se pierde la función vestibular y la hipoacusia que se produce es irreversible en el lado del oído afectado. ¿Cómo se diagnostica? El inicio es brusco, repentino, cuadro de vértigo y hipoacusia intenso. Ya sabemos que el cuadro es destructivo, todas esas bacterias, todos esos gérmenes que se meten allí a los tejidos del oído interno, destruyen esos epitelios sensoriales del oído interno. Y recordemos pues que son unas estructuras bastante sensibles y por tanto se considera que es un cuadro destructivo. Se produce nistagmo hacia el lado sano, se produce rombre hacia el lado afectado y en otras palabras se produce una sordera totalmente irrecuperable. Entonces, cuando tenemos un cuadro febril que no es un síntoma típico de la laberintitis, fíjense que aquí no lo hemos mencionado el nistagmo, hemos mencionado el romber, hemos mencionado otros síntomas, las náuseas, los vómitos, pero no la fiebre. Si presentamos fiebre con disfunción vestibular, es decir, tenemos todos estos síntomas, nistagmo, vértigo, romber positivo, debemos sospechar un cuadro de meningitis. El tratamiento para este cuadro, a pesar de que es destructivo, a pesar de que uno siempre trata de iniciar el manejo antibiótico y drenar todo ese material purulento a través de una intervención quirúrgica en el oído interno. Síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere es un trastorno del oído interno que también se conoce como edema endolinfático idiopático. No hay causa conocida. Ese edema endolinfático es un aumento, ¿verdad?, de la presión hidráulica dentro del sistema endolinfático del oído interno. No se sabe por qué se produce. Entonces hay un acúmulo excesivo de la presión de la endolinfa y puede causar pérdida auditiva fluctuante, puede causar vértigo ocasional, zumbido en los oídos y sensación de plenitud auditiva. Entonces, hay unos trastornos asociados que son las alteraciones metabólicas, por ejemplo, los trastornos en los electrolitos, el sodio, potasio, el cloro, que si se ven aumentados o si se ven afectados, te pueden producir este desequilibrio, aumenta la presión de la endolinfa. Un trastorno hormonal, por ejemplo, estos pacientes que sufren de trastornos, ya les digo, trastornos en la hipófisis, por ejemplo. Esto puede ocasionar pues un aumento de la presión endolinfática y producir este trastorno. Los traumas también están incluidos y obviamente las infecciones. Ahí dando ejemplos, el síndrome de queratitis intersticial de Coja y enfermedades del oído como la otosífilis. La otosífilis pues no es más que la infección por el treponema pallidum a nivel del oído medio y el oído interno. Hay trastornos como el lupus, la artritis reumatoide, que son enfermedades del colágeno, son enfermedades autoinmunes, que también propician el aumento de la presión endolinfática y puede causar esta respuesta inflamatoria en el laberinto. Entonces, en esta patología, pues hay diversas causas, como lo pueden ver: trastornos hormonales, trastornos metabólicos, infecciones,
infecciones, traumatismos, enfermedades del colágeno, que pueden terminar con el aumento de la presión endolinfática. Una epidemiología, pues esto de allá de los gringos, de los Estados Unidos, 1000 casos por cada 100.000 habitantes. En el Reino Unido son 157 por cada 100.000. Y se ha descrito que niños a partir de los 4 años en personas de edad avanzada mayores de 90 años se presenta este síndrome de Meniere. Entonces hay una distorsión del laberinto membranoso que es subsecuente a la sobreacumulación de endolinfa. Recordemos que la endolinfa y la perilinfa están separadas por membranas delgadas que albergan el aparato neural de la audición y el equilibrio, el sistema vestíbulo-coclear, ¿verdad? Y esas fluctuaciones en la presión de las membranas nerviosas causan perturbaciones auditivas, tinnitus, vértigo, desequilibrio y una sensación de presión en el oído, como lo vemos aquí en estos 4 ítems que se presentan cuando hay una alteración de la presión endolinfática. Entonces tenemos como característica el vértigo episódico, la pérdida neurosensorial auditiva y el tinnitus. Entonces, fíjense que es una enfermedad en la cual estos síntomas fluctúan y puede llegar a la pérdida progresiva de la audición con síntomas vestibulares muy poco frecuentes. Algunos casos hay pacientes que se presentan vértigo severo con frecuentes síntomas auditivas leves y otros casos en que los síntomas se manifiestan tanto auditivos como vestibulares en igual medida. Entonces es una entidad de unas características clínicas variables, ¿verdad? Y pues que hay que saber hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué medicamentos usamos? Bueno, como estamos ante un aumento de la presión endolinfática, tenemos que disminuir esa presión. Entonces son muy necesarios y muy funcionales el uso de diuréticos, como la hidroclorotiazida, la furosemida, el uso de antieméticos, como la prometacina, la metoclopramida también sirve, y el uso de ansiolíticos, porque acuérdense que esto tiene también su componente psicogénico, el uso de diazepam o de clorpromacina. También tenemos el uso de algunos agentes antiinflamatorios como la prednisolona, que es muy bueno, de mucha utilidad. El uso de antihistamínicos también aquí, como la loratadina, la cetericina. Evitar este tipo de antibióticos que son ototóxicos. Aquí no se indican, aquí se evitan. O sea, no se contraindican porque lo que causan es más daño. Hay otros procedimientos, ya no de manejo médico, sino ya de un tratamiento quirúrgico si el manejo médico ha fallado durante 6 meses. Entonces, tenemos procedimientos conservadores como la cirugía del saco endolinfático, la cocleosacculotomía, es decir, la extracción del órgano coclear y el sáculo, y mejora en un 70%. Esto reduce la presión endolinfática. Y procedimientos ya invasivos destructivos, sección del nervio vestibular, se recomienda cuando ha fracasado la descompresión del saco endolinfático, o sea, cuando ya ha fracasado este primer procedimiento, se secciona el nervio vestibular para que esa estimulación disminuya y así disminuya la presión endolinfática. Laberintectomía, es decir, la extracción o la sección del laberinto, se recomienda cuando la hipoacusia es profunda y la enfermedad unilateral. Bueno, tenemos otra patología que es la neuronitis vestibular. Es un trastorno, es una disfunción del sistema vestibular periférico con náuseas, vómitos y vértigo. Se dice pues que puede ser de naturaleza inflamatoria y a veces se refieren como un trastorno neuropático. Entonces no está muy clara la etiología. Entonces
Entonces, dentro de la neuronitis, tenemos como dato epidemiológico en los Estados Unidos, pues aproximadamente un 5.6% de los pacientes diagnosticados con neuronitis vestibular o laberintitis, el mareo es el síntoma principal. Son tanto de predominio masculino o femenino, ¿verdad? Es más frecuente en adultos de mediana edad, más o menos a los 41 años. ¿Cómo se da la fisiopatología? En gran medida desconocida. Se dice, al parecer, es la interrupción repentina de la entrada neuronal aferente de uno de los dos aparatos vestibulares y causa síntomas de vértigo. A veces es de causas infecciosas, por ejemplo, el virus del herpes simple. Ustedes saben que el virus del herpes le gusta mucho el tejido neurológico, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con nervios. Entonces, probablemente sea uno de los factores asociados a la neuronitis. Entonces tenemos la rápida aparición de síntomas como vértigos, náuseas severos, vómitos e inestabilidad para la marcha. Es diagnóstico a través del examen físico, una crisis aguda de vértigo sin hipoacusia. Podemos hacer pruebas vestibulares como una videonistamografía, en la que se presenta una hiporreflexia vestibular de las pruebas calóricas. Tenemos pues los lentes de Fresnel, en los que se presentan nistagmos unidireccional espontáneo, que es horizontal u horizontal rotatorio con dirección del lado sano. Generalmente las pruebas vestibulares son las que más dan el diagnóstico, porque al examen físico pues tenemos algunos otros diagnósticos diferenciales como los síndromes vestibulares también. Entonces aquí también tenemos el uso de antihistamínicos, como la cinaricina, 25 miligramos cada 12 horas, antiinflamatorios como el difenidol, 25 miligramos cada 8 horas, y en la medida que pues transcurre el tiempo debemos hacerle ejercicios de rehabilitación vestibular para que estos síntomas puedan mejorar y el paciente pueda recuperarse. Bueno, entonces todas estas son las patologías del oído interno, las más frecuentes, las que ya hemos visto. Vamos a dejar ese repaso por hoy ahí. La próxima semana vamos a continuar con, ya les digo, traumatismo. Ya les digo con qué continuamos. Entre los temas que vimos, ya les digo con qué continuamos. Entonces tenemos aquí un plan calendario. Voy a dejar de grabar.